Bien, para cerrar un poco todo lo referido a las FPGA, al diseño de FPGA con VHDL, quedó pendiente de lo anterior para ya pasar a lo que es la parte de tecnología, un par de recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar, de hacer diseño de sistemas digitales utilizando FPGA. En general, utilizando cualquier dispositivo, de cualquier recurso, nosotros estamos viendo FPGA. Lo primero que tienen que hacer ustedes, sobre todo en diseños complejos, es plantearse un diseño jerárquico. ¿Qué es lo que es esto? Tienen que tratar de ir al nivel más alto de jerarquía que ustedes consideren que pueden manejar. Después subdividir, es decir, hacer una partición del diseño y generar módulos que se pueden ir resolviendo de manera independiente. Cada uno de esos módulos a su vez puede llegar a subdividirse en módulos más pequeños y eso les va a permitir dos cosas. En primer lugar, a tener más control sobre cada uno de los diseños que vamos realizando y poder trabajar en equipo. Es decir, no hace falta una sola cosa. Esto tiene varias ventajas, lo hemos enumerado, lo que es mantenimiento, lo que es hacer cualquier cambio. Y sobre todo es muy importante en el momento de verificar el correcto funcionamiento, en la parte de simulación, porque no es lo mismo ir simulando bloque por bloque y después unirlo, que hacer una simulación total desde la primera vez. Porque un error finalmente cuesta mucho tiempo ubicar dónde se encuentra. Entonces, es adoptar diseños jerárquicos modulares. Ustedes quizás en los ejemplos que ustedes han trabajado no lo ven a eso porque han hecho realmente diseños de poca complejidad, pero cuando tienen diseños de alta complejidad, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después es muy importante, antes de encarar un diseño, tener perfectamente detallado lo que es la especificación. Y toda esa especificación la deben tener presente antes de comenzar su diseño, porque si nosotros comenzamos nuestro diseño y no tenemos bien claro qué es lo que queremos lograr, el diseño no tiene fin. Y porque siempre podemos mejorarlo. Entonces tenemos que tener una especificación y cumplirla. Y a su vez tenemos que ir en cada caso tratando de ir documentando todo lo que vamos haciendo. Esa documentación es muy importante y si bien muchas veces ustedes, para eso están los comentarios en VHDL, muchas veces uno comienza a trabajar en esto, se olvida del último punto que es actualizarlo. Uno hace una documentación, después hace un cambio y hay que actualizar el cambio porque si no, no queda documentado como corresponde. La otra cosa que tenemos en nuestros diseños, que van a ser en general sincrónicos, es prever un sistema de reset. Es importante tener un sistema de reset porque ese sistema de reset nos va a poner a nuestro sistema en un estado conocido del cual nosotros podemos prever cuál va a ser su comportamiento. La otra recomendación es tratar de usar un único clock principal. Es decir, si necesitamos clock de distintas frecuencias, podemos todas derivarlas de un clock principal, ir encontrando frecuencias, digamos, menores que él, dividiéndolas o con fíjense ustedes, el hardware, ¿no es cierto?, lo que son los circuitos de clock que permiten a partir de una frecuencia básica encontrar el doble, la mitad o algún producto de ese reloj. Existen casos en que eso no es posible. Bueno, hay que tratar de preverlo y es muy delicado el tema de coordinar cuando tenemos más de un clock. Hay técnicas, ¿no es cierto? Pero en lo posible traten de usar un único clock. Si no lo pueden evitar, pues tengan muy presente que eso es fuente de errores y tienen que ver cómo lo manejan. No lo vamos a ver en este curso, pero hay técnicas para manejar eso, para sincronizar de alguna manera los dos relojes. Un error, a veces uno está tentado de utilizar no solamente los dos flancos de un reloj. En algunos casos se hace, cuidado, por ejemplo hay unas memorias, ¿no es cierto?, que leen en un flanco y escriben en el otro, pero en nuestros sistemas traten de trabajar más bien con un reloj más rápido que trabajar con los dos flancos del reloj. Esto es porque en el FPGA, fíjense, cuando usted les dice, mire, este sistema va a trabajar bien a tal frecuencia máxima, les está haciendo referencia a el flanco activo, ¿cierto? El flanco ascendente o flanco descendente. Generalmente trabajamos flanco ascendente, pero puede ser cualquiera de los dos.
Ahora, si ustedes usan el flanco ascendente y descendente, toda la documentación, todo el reporte que viene en el timing report no les sirve. Entonces no están seguros de que su sistema vaya a funcionar. Eso es una recomendación y tengan presente. Es decir, incluso ustedes pueden ir, bueno, voy a utilizar una frecuencia más rápida que la que tengo, pero de esa manera el reporte de timing les va a dar una información más precisa. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que traten de hacer siempre sistemas sincrónicos, es decir, siempre trabajar todo sincronizado con un reloj. Los sistemas asincrónicos son muy complejos de manejar y son muy difíciles de poner a punto. Otra cosa que hemos hecho siempre referencia es que todas las señales de entrada y de salida estén sincronizadas con señales de clock para que no se nos produzca ningún fenómeno de metaestabilidad. Y hay distintas técnicas, ¿no es cierto?, para aumentar la frecuencia de trabajo. Una es paralelizar los bloques que se pueden, no siempre se puede, y la otra es usar esto que hemos visto últimamente, que es lo que es pipeline. Bueno, estas son una serie de recomendaciones que tenemos para que ustedes, trabajen con los sistemas digitales, sobre todo cuando diseñamos con FPGA. Ahora vamos a pasar a lo que es un poco hablar de la tecnología que tenemos disponible, las tendencias para la realización de los circuitos digitales. Y vamos a decir en realidad en esta pequeña charla, hablar de un poco de la historia de los sistemas digitales. Vamos a hablar algo de la ley de Moore, que es una ley bastante interesante que les va a dar una idea de cómo se comporta, cómo se ha ido, digamos, desarrollando el avance de la tecnología electrónica. Y vamos a ver un poquito las tendencias que se prevén para el futuro. Esto es para que ustedes tengan una idea. Esto ustedes les va a dar, el hecho de que hablemos de esto, les va a dar una idea, una perspectiva de lo dinámico que es la tecnología. Es decir, ustedes cuando se reciban, cuando pasen 10 años o 15 años de que se recibieron, probablemente la tecnología que dispongan es absolutamente superior, va a ser, que la que disponen hoy. Entonces ustedes tienen que estar preparados para pensar que lo que hoy lo hacen de una manera, seguramente, o con algunos elementos, dentro de unos años va a ser una cosa completamente distinta. Entonces la idea de esta charla es fundamentalmente que ustedes tomen una idea de la importancia que tienen que la evolución tecnológica les va a necesitar de ustedes una mentalidad abierta y sobre todo un concepto de que las cosas que la tecnología que disponemos hoy dentro de un par de años van a ser completamente distintas. Vamos a empezar hablando, por una cuestión puramente histórica, de la primera computadora. La computadora atribuida por un inglés en el año 1834, Babbage, ¿no es cierto?, que en realidad tiene algunas cosas de las computadoras modernas, pero obviamente la mecánica, ¿no es cierto?, costosísima, pero realizaba las 4 operaciones, trabajaba en sistema decimal y además podía almacenar información. Esos son conceptos que antes no se tenían y hoy por hoy es una cosa que aún perdura, es decir, hacer operaciones y almacenar información. Por supuesto era muy limitada en todas sus cosas. Tenía 25.000 piezas mecánicas, era muy costosa y trabajaba en el sistema decimal, cosa, ¿cierto?, que no ocurre hoy, pues son todos en sistema binario. En el futuro, por ahí el sistema binario no se usa más y ustedes se encuentran con otro tipo de sistema de numeración, por alguna cuestión tecnológica, ¿no? Bien, por supuesto que todo lo que sea el tema de computadoras no nace con el transistor, sino que nace previamente a eso y se reconoce como la ENIAC, ¿no es cierto?, que es una computadora construida entre 1943 y 1946, en principio con fines militares. Se hacía, en vez de con transistores, con semiconductores, se hacía con tubos de vacío. Los tubos de vacío eran válvulas que le llamamos, que tenían un filamento incandescente que generaba electrones, era atraído por una placa en fin, no nos vamos a meter en eso porque es prehistoria y no tiene mucho sentido. Pero ¿qué tiene de importante eso? Era que tenía un consumo altísimo, poníamos incandescente un filamento. Y esta computadora tenía 18.000 tubos de vacío, válvulas que le llamamos también, ocupaba una superficie de 165 metros cuadrados, pesaba 30 toneladas, tenía un consumo de 174 kilovatios,
Piensen esto en un barrio de 100 viviendas, más o menos, y almacenaba 1000 bits de memoria. Esa es la capacidad de almacenamiento que tenía. Esta computadora trabajaba con tarjetas perforadas, era la manera de... Leía tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas son, seguramente ustedes no las han visto, probablemente algunos de ustedes sí, pero la mayoría no. Era la manera en que antes se programaban las computadoras y se iban leyendo. Perforadas era porque tenían una matriz en donde se agujereaba, entonces la manera de pasar la información era con detectores lumínicos y pasaba o no pasaba la luz y de acuerdo a cómo estaba perforada la tarjeta. Podía resolver por segundo 5000 sumas o podía hacer 300 multiplicaciones. Después aparece la primera computadora sin fines militares, que es la UNIVAC. Esa computadora aparece en el año 1951, se vendieron muy pocas, menos decenas de computadoras nada más. Tenía también con tecnología de tubos de vacío, tenía 5000 tubos de vacío, medía mucho menos, 25 metros cuadrados, pesaba 7 toneladas y un poco más, y realizaba, tenía una performance mejor de 8333 sumas por segundo, tenía memoria interna de mercurio, una tecnología usada, y además trabajaba con cintas magnéticas, no trabajaba con tarjeta perforada, sino con cinta magnética. Y bueno, en realidad después le hicieron una adaptación para trabajar con tarjetas magnéticas, una interfase, pero inicialmente trabajaba con cintas magnéticas. Y costó en esa época $1,500,000, se vendía en esa época $1,500,000, que si actualizamos el valor anda en el orden de los $9,000,000. Esta computadora de $9,000,000 hoy por hoy tiene mucho menos performance que el celular más barato que encuentren por cualquier lado. La evolución tecnológica pasa cuando hace un cambio muy importante, cuando pasa de dejar de trabajar con válvulas a trabajar con transistores. Ahí hay una figura del primer transistor, ¿cierto? Atribuido a Schottky, en realidad varias, 3 personas, en 1947. Eso que ven ahí tan extraño es el primer prototipo de un transistor, que por supuesto después se hace en miniatura. El transistor esencialmente es sobre un semiconductor, se depositan impurezas, y esas impurezas en el transistor son dos tipos de impurezas, pero distribuidas de determinada manera. Recuerden que el diodo tiene una impureza tipo N y una P, permite la circulación de la corriente en un sentido y no en el otro, pero esencialmente eso era un transistor. Y después del transistor, el paso siguiente es cuando este empleado que está acá en 1958 de Texas, se queda en las vacaciones porque recién ingresaba, estaban trabajando con desarrollando transistores y se le ocurre que en el mismo semiconductor incorporar no un único transistor, sino poner varios transistores. Y cuando se incorporan varios transistores, aparece el concepto de circuito integrado. Y ese fue, ¿no es cierto? Acá hay una foto también bastante poco prometedora, si la ven en ese instante, pero esto fue en realidad el primer circuito integrado que se creó. Esto en realidad fue lo que revolucionó a la tecnología electrónica, y a partir de esto se explotó, digamos, la microelectrónica y hubo un crecimiento sostenido más o menos en esta época. Vamos a hablar de eso en la próxima charla, ¿no es cierto? Ahora lo dejamos acá y ir un poco para que ustedes tengan idea de cómo fue la evolución de las herramientas tecnológicas de la electrónica. Bueno, dejamos acá y seguimos en la próxima presentación.